La Revolución Boliviana de 1952, conocida como la Revolución Nacional, fue un acontecimiento trascendental en la historia de Bolivia. Este periodo marcó el ascenso del movimiento nacionalista revolucionario, MNR, al poder, después de una insurrección popular que derrocó a la Junta Militar el 9 de abril de 1952. Fue uno de los hechos que marcó a Bolivia en su historia porque fue un culmen de las juntas militares. ¿Qué fue la Revolución Boliviana de 1952? Fue el periodo de la historia de Bolivia en el que gobernó el movimiento nacionalista revolucionario. Esta etapa inició el 9 de abril, cuando una insurrección popular acabó con la junta militar que gobernaba el país. Causas de la Revolución Boliviana de 1952. La Revolución de 1952 surgió por varias razones, aunque la mala situación económica fue una de las que más pesó. Efectos de la Gran Depresión. La Gran Depresión de 1929 tuvo un impacto devastador en la economía boliviana, especialmente en los precios del estaño, su mineral más valioso. Guerra del Chaco. El conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay, conocido como la Guerra del Chaco, 1932 a 1935, exacerbó la crisis económica y política. La derrota y las pérdidas territoriales provocaron una desconfianza hacia las élites gobernantes que fueron vistas como ineficaces e incapaces de manejar los recursos del país. Causas sociales y económicas. Bolivia mantenía una estructura dominada por la oligarquía, con una burguesía escasa y una mayoría de campesinos indígenas sin derechos. La creciente organización de los trabajadores, especialmente los mineros, y la duplicación de la población en 1950 intensificaron la demanda por reformas estructurales. Elecciones de 1951 y levantamiento de 1952. A pesar de ganar las elecciones de 1951, el MNR no obtuvo mayoría absoluta y la clase dirigente entregó el poder a los militares. El 9 de abril de 1952, un levantamiento armado liderado por Antonio Seleme, Siles Suazo y Juan Lechín, con apoyo popular, culminó en la toma del poder por el MNR. La revolución resultó en 490 fallecidos, pero logró establecer un nuevo gobierno. Desarrollo de la revolución. Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR. Fundado tras la Guerra del Chaco, el MNR surgió con el objetivo de defender los intereses de los trabajadores y las clases medias. Con un fuerte contenido nacionalista, el partido no descartaba la revolución como medio para alcanzar el poder. El MNR, liderado por Víctor Paz Estenssoro, se convirtió en la voz de los descontentos y prometió reformas radicales para transformar la sociedad boliviana. Elecciones de 1951. Las elecciones de 1951 se celebraron con la victoria del MNR, cuyo líder, Víctor Paz Estenssoro, estaba en el exilio. A pesar de que ganó con una diferencia notable en los votos, no logró obtener la mayoría absoluta. Antes de que se eligiera al presidente, que debía salir de algunos de los tres partidos más votados, el entonces mandatario decidió entregar el poder a los militares. Primera fase, 1952 a 56. El primer gobierno del MNR estuvo presidido por Paz Estenssoro. Durante esta etapa, la Central Obrera Boliviana tuvo una incidencia muy importante en las decisiones tomadas. Segunda fase, 1956 a 1960. Las siguientes elecciones, celebradas en 1956, determinaron que Hernán Siles y Ñuflo de Chávez se hicieran con el poder en el país. Tercera fase, 1960-1964. Las políticas antiinflacionarias llevaron a que el MNR se presentara dividido a las elecciones de 1960. Finalmente, los vencedores fueron Víctor Paz Estenssoro y Juan Lechín. Ayuda de Estados Unidos. Una de las características de la Revolución Boliviana fue que logró que Estados Unidos apoyara al gobierno surgida de ella. Central Obrera Boliviana. Entre las organizaciones que tuvieron más influencia durante la revolución está la Central Obrera Boliviana. Fue creada en 1952, cuando varios sindicatos de todos los sectores laborales se agruparon en ella. Consecuencias de la revolución. Sufragio universal. Una de las primeras medidas aprobadas por el gobierno del MNR fue la implantación del sufragio universal. Hasta julio de 1952, cuando se aprobó la medida, no podían votar ni analfabetos, ni indígenas ni mujeres.
El número de electores aumentó en más de 800.000 personas. Reforma del ejército. Después de derrotarlo en las jornadas de abril de 1952, el nuevo gobierno emprendió una reforma profunda del ejército. Nacionalización de las minas. Antes de la revolución, las minas bolivianas estaban en manos de tres grandes empresas, Aramayo, Patiño y Oschilv. Reforma agraria. La estructura de propiedad de la tierra en la Bolivia previa a la revolución estaba dominada por los grandes terratenientes. El 70% de los terrenos de cultivo estaban en manos del 4,5% de la población. Reforma educativa. Más del 65% de los bolivianos, según datos de 1952, eran analfabetos. El gobierno del MNR creó la Comisión Nacional de la Reforma Educativa para solventar esta gran carencia social. Protagonistas de la Revolución Boliviana de 1952. Víctor Paz Estenssoro, 1907 a 2001. Durante su carrera política, este abogado ocupó en 4 ocasiones la presidencia del país. Estenssoro fue el primer presidente surgido de la Revolución de 1952. Hernán Siles Suazo, 1913 a 1996. Siles Suazo fue uno de los líderes principales de la Revolución Boliviana. Se convirtió en vicepresidente durante la primera legislatura del MNR. Juan Lechino Quendo, 1914 a 2001. Lechino Quendo, natural de La Paz, jugó un papel muy importante durante las jornadas revolucionarias de abril de 1952. Este minero encabezó el movimiento popular que permitió derrotar al ejército. Conclusión. La Revolución Boliviana de 1952 fue un hito que transformó la estructura política, económica y social del país. Las causas que llevaron a la revolución, incluyendo la Gran Depresión, la Guerra del Chaco y las tensiones sociales y económicas, reflejan un momento de profunda crisis y cambio. Aunque el gobierno del MNR fue derrocado en 1964, las reformas implementadas durante su mandato continuaron influyendo en Bolivia en las décadas siguientes, dejando un legado significativo en la lucha por la igualdad y la justicia social.